Hola, buenas tardes. Soy la doctora Alexandria Edo Torrado, soy psiquiatra por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el día de hoy les voy a hablar sobre psicosis. Más adelante hablaremos específicamente de esquizofrenia porque pues es el trastorno psicótico por excelencia, pero me gustaría que tocáramos algunas generalidades de la psicosis antes de eso, ¿no? Um, Un concepto que me gustaría que ustedes retuvieran es que la psicosis como tal no es exclusiva de los trastornos psicóticos. Si bien los síntomas psicóticos son la característica definitoria de los trastornos psicóticos, la psicosis se puede presentar en muchísimos otros trastornos psiquiátricos, como seguramente lo van a ver en otras pláticas, ¿no? Episodios depresivos graves con síntomas psicóticos, trastorno bipolar en su fase maníaca y en su fase depresiva. Algunos trastornos de la personalidad también pueden presentar psicosis, ¿no? Y no solo eso, la psicosis no es exclusiva tampoco de los trastornos psiquiátricos. Hay muchas enfermedades médicas y neurológicas que presentan síntomas psicóticos, enfermedad de Parkinson, epilepsia, las demencias en sus fases más avanzadas, el estado confusional agudo, el hipertiroidismo, en fin, hay una gran lista de enfermedades y trastornos que presentan síntomas psicóticos, ¿no? Entonces, la psicosis no es exclusiva de los trastornos psiquiátricos y dentro de los trastornos psiquiátricos tampoco es exclusiva de los trastornos psicóticos. Ahora sí, vamos con la definición. ¿Qué es la psicosis? Pues la psicosis es una alteración de la capacidad mental, de la respuesta afectiva y de la capacidad de reconocer la realidad, de comunicarse y relacionarse con otros. Ahora, el porcentaje de pacientes en general que van a presentar síntomas psicóticos son o va del 13 al 23%, y de esos el 1 al 4% va a ser el número de pacientes o el porcentaje de pacientes que van a cumplir los criterios diagnósticos de un trastorno psicótico como tal, ¿no? ¿Y cuáles son los trastornos psicóticos de acuerdo al DSM-5? Pues son estos, ¿no? En primer lugar, la esquizofrenia, que veremos más adelante, el trastorno psicótico inducido por sustancias, que pues como su nombre lo indica, realmente está relacionado con la intoxicación o con la abstinencia o con la suspensión de alguna sustancia, ¿no? El trastorno esquizofreniforme, que cumple todos los criterios o realmente que tiene los mismos criterios, por así decirlo, que la esquizofrenia, excepto el criterio de temporalidad, en donde los síntomas se presentan por más de un mes, pero menos de 6 meses. El trastorno esquizoafectivo, en donde habrá una combinación de episodios afectivos con síntomas psicóticos, es decir, el trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar va a presentar episodios maníacos, hipomaníacos o depresivos con síntomas psicóticos, y el trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo presentará episodios depresivos con síntomas psicóticos. Aquí la diferencia de los trastornos afectivos con síntomas psicóticos o de los trastornos de los trastornos afectivos con síntomas psicóticos es que el trastorno esquizoafectivo tendrá como tal 2 semanas en donde solamente se presentarán síntomas psicóticos sin un episodio afectivo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El trastorno de ideas delirantes, que pues como su nombre lo indica, es un trastorno en donde el síntoma principal son los delirios o las ideas delirantes. En este caso, las ideas delirantes muy comúnmente son ideas muy plausibles, es decir, los pacientes piensan que sus esposas los están engañando, que les están robando dinero, que les quieren hacer daño. O sea, es algo que realmente nos podría pasar a todos, ¿no? Pero,
que una vez que corroboramos esa información con los familiares, ellos nos dicen, no, pues esto realmente no está pasando en la vida del paciente, ¿no? Entonces, tal vez en una primera instancia, en una primera entrevista, nosotros no podamos identificar estas ideas delirantes y las tendremos que corroborar con pues los familiares del paciente, ¿no? También fuera de eso, los pacientes o fuera de su idea delirante, los pacientes funcionan bastante bien en las demás esferas y y aunque sí hay un especificador de un trastorno de ideas delirantes de contenido bizarro, pues como les digo, realmente las ideas delirantes y si es que presentan alucinaciones, aunque no es tan común, siempre están relacionadas pues a la idea delirante y son una idea delirante o un delirio pues posible, ¿no? El trastorno psicótico breve, en donde los síntomas duran más de un día o más de 24 horas, pero menos de un mes, y el trastorno psicótico debido a una enfermedad médica. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la psicosis? Pues la psicosis la podríamos dividir o la podríamos más bien definir por estos 4 síntomas. Las ideas delirantes o los delirios, pues que son estas creencias falsas, basadas en inferencias incorrectas de la realidad, que son firmemente sostenidas por los sujetos y que son irreductibles a la lógica. Es decir, a los pacientes se les somete a una prueba de realidad en donde se les muestran evidencias objetivas, contundentes de que su creencia es falsa y ellos la siguen sosteniendo, ¿no? Esta creencia tiene que estar fuera del contexto sociocultural del paciente, es decir, incluso a los familiares se les hace una idea extraña, rara, a pesar de que, no sé, los pacientes sean muy religiosos o que los familiares sean muy religiosos. Esto va como que fuera de lo normal, inclusive como para el círculo del paciente, ¿no? Las ideas delirantes pueden ser de muchos tipos, de muchísimos, ideas delirantes de persecución, ideas delirantes de referencia, ideas delirantes de daño, místico-religiosas, de grandiosidad, mesiánicas, pues de infestación, ustedes nómbrenlas, ¿no? Otro síntoma de la psicosis son las alucinaciones, en donde hay una percepción de un estímulo exterior inexistente que se percibe como real, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre las alucinaciones y las ilusiones, en donde las ilusiones hay un estímulo exterior real que se malinterpreta por el paciente, ¿no? Entonces, puede ser una silla que está cubierta de ropa y que el paciente la ve como una persona, ¿no? Y la malinterpreta, ¿no? Pero el estímulo está ahí. En las alucinaciones no existe ningún estímulo, ¿no? Y las alucinaciones pues también pueden ser de muchas modalidades, ¿no? Alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, olfativas, ¿no? Y en psiquiatría normalmente las clasificamos como alucinaciones simples o complejas, ¿no? Simples serían, por ejemplo, en alucinaciones visuales, pues destellos, sombras, líneas, figuras, y alucinaciones visuales complejas, pues un ser humano, ¿no? Un animal, el diablo. Alucinaciones auditivas simples, pues ruidos, como sonidos como inteligibles, y alucinaciones auditivas complejas, voces, aunque el paciente no comprenda lo que están diciendo, pero que identifique, ¿no? Es una mujer la que está hablando, o son 2 personas, o es el diablo, etc. Otro síntoma pues es el discurso desorganizado, esta incoherencia en el curso del pensamiento, en donde no tienen tanto que ver con qué está diciendo el paciente, sino cómo lo dice, ¿no? Esta falta de coherencia en la forma en la que el paciente se expresa, sin ponerle o prestarle tanta atención como al contenido de su discurso, ¿no? O al contenido de su pensamiento.
Y otra, pues sería, u otro síntoma sería la conducta muy desorganizada o catatónica, que pues más adelante hablaremos de la catatonia, este síndrome psicomotor que se caracteriza por negativismo, por adopción de posturas extrañas, por ecofenómenos o o la conducta muy desorganizada, en donde los pacientes presentan conductas primitivas, sin un fin, sin un propósito, presentan dromomanía, por ejemplo, se ponen a caminar durante horas, sin tener como el plan de llegar a algún lugar, incluso a veces lo hacen dentro de su casa, en círculos, ¿no? Y bueno, estos como tal, lo podríamos agrupar en lo que conocemos como los síntomas positivos, ¿no? Es importante que recordemos esto, ya que más adelante que hablemos de la esquizofrenia, veremos que los pacientes con esquizofrenia también pueden presentar síntomas negativos. Ahora, cuando nosotros estamos ante un paciente que presenta síntomas psicóticos, es muy importante que sepamos diferenciar si estos síntomas psicóticos son debido a un trastorno psiquiátrico primario o si están asociados a condiciones médicas. Entonces, cuando en el servicio de urgencias o en la consulta recibimos a un paciente con un episodio o con un primer episodio psicótico, ¿cómo podemos saber si estos síntomas psicóticos están relacionados a una condición médica o a un trastorno psiquiátrico primario? Pues estos datos que recabamos en la anamnesis y en la exploración nos pueden guiar hacia un lado o hacia otro. Cuando preguntamos sobre los antecedentes heredofamiliares y el paciente refiere a algún antecedente de esquizofrenia en la familia, de suicidio, de tener el típico tío que lo conocen como el loco del pueblo, el tío que se aisló durante 40 años, que no salía de su casa, que acumulaba cosas. Bueno, pues esto nos guiaría hacia un trastorno psiquiátrico primario. Si también el inicio del trastorno se dio de forma insidiosa, pues es más hacia un psiquiátrico primario, ¿no? En este punto, pues también hay que recordar que la mayoría de los trastornos psiquiátricos son trastornos que se presentan en pacientes jóvenes, en adultos jóvenes. Entonces, es muy común ver que los trastornos psiquiátricos primarios comienzan en la adolescencia y que normalmente la edad límite sea como hasta los 35 años de edad, ¿no? Es difícil ver pacientes que no han tenido ningún otro antecedente psiquiátrico y que debuten a los 40 años con algo nuevo, ¿no? Algunos antecedentes psiquiátricos propios del paciente y específicamente pues hablando de la esquizofrenia, que presenten alucinaciones auditivas, es la modalidad más común de alucinaciones en esquizofrenia. Y en cambio pues los síntomas psicóticos asociados a condiciones médicas, que los antecedentes heredofamiliares sean variables, que el inicio sea agudo, un inicio arriba de los 40 años, que existan síntomas sistémicos, ¿no? Y alucinaciones no auditivas, ¿no? Visuales, táctiles u olfatorias. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar o hacer esta distinción entre si se trata de síntomas psicóticos asociados a otra condición médica o si son asociados a un trastorno psiquiátrico primario? Últimamente, o en los últimos años, hemos visto, principalmente en el Instituto de Neurología, una gran cantidad de pacientes y pacientes jóvenes que llegan al servicio de urgencias con un primer episodio psicótico y que presentan datos que nos sugieren que sus síntomas psicóticos están relacionados más bien a una etiología autoinmune o a otra causa, ¿no? Y que el manejo y el abordaje de estos pacientes es muy distinto al de los pacientes con un trastorno psiquiátrico primario. Principalmente porque estos pacientes probablemente tengan una remisión completa de sus síntomas psicóticos con el tratamiento adecuado. Siempre y cuando los detectemos a tiempo y no dejemos pasar mucho
sí, que no dejemos pasar mucho tiempo entre el inicio de los síntomas y el tratamiento instaurado, ¿no? Entonces, principalmente en el Instituto de Neurología hemos visto muchísimas encefalitis de origen autoinmune o psicosis de reciente inicio de origen autoinmune. ¿Y cuáles son las banderas amarillas y rojas que nos deberían de hacer sospechar que un paciente requiere un abordaje distinto e incluso un abordaje mucho más amplio, ¿no? Porque a los trastornos psiquiátricos primarios no habría por qué hacerles una punción lumbar, ni una resonancia magnética, ni una tomografía, pero a estos pacientes con este tipo de banderas sí se les debe hacer, ¿no? Entonces, pues un estado de despierto alterado, posturas o movimientos anormales, inestabilidad, autonómica, déficits neurológicos focales, no habría por qué presentar, o sea, un paciente con un trastorno psiquiátrico primario no debería de tener un déficit neurológico focal, ¿no? No debería de presentar afasia o disartria, no tiene sentido que un paciente psiquiátrico primario tenga estas alteraciones, ¿no? Que la psicosis tenga una progresión rápida, que el paciente pues presente como algunas alteraciones hidroelectrolíticas como hiponatremia, que presente catatonia en el debut de su de su psicosis, o que se le administre algún antipsicótico y que el paciente se catatonice rápidamente, que presente cefalea o que tenga algún antecedente de otra enfermedad autoinmune, ¿no? Esas serían como las banderas amarillas que nos harían sospechar de que esto se trata de alguna etiología autoinmune y que debemos de abordar al paciente mucho más ampliamente, ¿no? Y ya las banderas rojas, una vez que ya realizamos pues una punción lumbar o estudios de imagen, un electroencefalograma, pues serían pliocitosis linfocitaria en el líquido cefalorraquídeo o bandas oligoclonales sin una evidencia de infección, que se presente con crisis convulsivas, que exista distonía faciobraquial, que haya una sospecha de un síndrome neuroléptico maligno, anormalidades en la resonancia magnética, sobre todo hiperintensidades en la región mesial temporal o atrofia, y algunas anormalidades en el electroencefalograma, ¿no? Y pues el manejo de estos pacientes es completamente distinto a los de un trastorno psiquiátrico primario, ¿no? Y pues este es otro algoritmo que nos ayuda un poco a diferenciar ya específicamente cuando estamos ante un cuadro de ideas delirantes, si estas ideas delirantes no corresponden a un trastorno psiquiátrico primario, o si corresponden, pues a qué tipo de trastorno psiquiátrico primario corresponden, ¿no? Es un algoritmo un poco largo, entonces no me voy a detener mucho en él, pero me parece un algoritmo bastante completo. Prácticamente se abordan todos los trastornos psiquiátricos primarios que presentan síntomas psicóticos, a excepción tal vez de pues los trastornos neurocognitivos y de trastornos como de la personalidad, pero prácticamente todos los trastornos psicóticos del DSM están aquí mencionados, incluso los trastornos afectivos, ¿no? Los episodios depresivos mayores con síntomas psicóticos y el trastorno bipolar. Y pues si lo quieren revisar, la verdad es que es bastante útil. Ahora, vamos a hablar como tal ya de la esquizofrenia, porque pues como les dije es el trastorno psicótico más común y conocido. Va a afectar al 1% de la población mundial y tiene una incidencia de 2 millones de casos nuevos por año. ¿Por qué es importante la esquizofrenia? Pues estos pacientes realmente tienen una
una esperanza de vida de 20 a 30 años menor que la población general. Y eso es muy importante que lo consideremos, ¿no? Tienen muchísimas comorbilidades y muchísima morbimortalidad, ¿no? El 25 al 50% de los pacientes con esquizofrenia van a intentar suicidarse y el 10% lo va a lograr, ¿no? Y esta tasa de mortalidad, pues como les comentaba, es 8 veces mayor que la población general. También esto tiene mucho que ver con el riesgo cardiovascular de estos pacientes, no solamente porque llevan un estilo de vida bastante o muy poco saludable, les gusta mucho fumar les gusta fumar y tomar mucho Coca-Cola, y esto tiene que ver con los mismos circuitos de recompensa dopaminérgicos que se ven afectados en la esquizofrenia, ¿no? Y además de eso, debemos de recordar que muchos de los antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos atípicos, que son pues el tratamiento de primera línea para este trastorno, tienen efectos metabólicos importantes que también disminuyen la esperanza de vida de estos pacientes. La esquizofrenia, como la mayoría de los trastornos psiquiátricos, pues es una enfermedad de jóvenes que normalmente se presenta entre los 15 y los 35 años de edad. Hablamos de esquizofrenia de inicio temprano, cuando se presenta antes de los 10 años, y de esquizofrenia de inicio tardío cuando se presenta más allá de los 45 años o después de los 45 años. Estos son los criterios diagnósticos que utilizamos nosotros, son los criterios diagnósticos del DSM-5. Los psiquiatras normalmente nos guiamos ya sea por el CIE-10 o el DSM-5. Los europeos normalmente les gusta utilizar un poco más el CIE-10. Nosotros, por la influencia estadounidense, utilizamos en general el DSM-5, ¿no? Estos criterios diagnósticos, pues, son los siguientes. El criterio A es 2 o más de estos síntomas durante un mes. Los síntomas deben ser delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o catatónico, o síntomas negativos. Síntomas negativos como abulia, alogia, aplanamiento afectivo, ¿no? Las famosas As de Bleuler, ¿no? Forzosamente alguno de estos síntomas debe ser uno de los 3 primeros, ¿no? Entonces tiene que ser una combinación de uno de los 3 primeros más o una combinación de más ¿no? Pero, por ejemplo, no podría ser solamente comportamiento muy desorganizado catatónico y síntomas negativos, ¿no? Forzosamente tiene que incluir uno de estos 3 primeros. El criterio B, pues, es que el nivel del funcionamiento en uno o más ámbitos de la vida del paciente debe de estar por debajo del nivel que había alcanzado previamente, que todos los signos del trastorno deben de persistir durante mínimo 6 meses. Esto incluye los síntomas prodrómicos, los síntomas activos, que serían estos, y los síntomas residuales, ¿no? Esos síntomas que tal vez se quita uno de estos, pero persiste algún síntoma negativo, ¿no? Y todos estos deben de estar durante mínimo 6 meses. El criterio D, que se debe de haber descartado el trastorno esquizoafectivo o el trastorno depresivo o bipolar con síntomas psicóticos. Y por último, que no se debe atribuir a los efectos de una sustancia o a una enfermedad médica. ¿Y cuál es la neurobiología de estos síntomas? Realmente la esquizofrenia no es una enfermedad desconocida que no podamos explicar. Se tiene muy bien localizado el sitio anatómico o las vías
o, o las áreas involucradas en la producción de estos síntomas. Y estas áreas y estas vías también son muchas de los blancos que tienen los tratamientos actuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los síntomas negativos están localizados o se ven sí se pueden localizar pues en la corteza prefrontal, en la vía mesocortical dopaminérgica, también en el núcleo accumbens y tiene que ver con estos circuitos de recompensa. Los síntomas cognitivos en la corteza prefrontal dorsolateral, los síntomas positivos en la vía mesolímbica dopaminérgica, los síntomas afectivos en la corteza prefrontal ventromedial y los síntomas agresivos en la corteza orbitofrontal, que tiene que ver con toda esta parte de la inhibición y del control de impulsos, y en la amígdala, ¿no? Que tiene que ver con todo este procesamiento de emociones. Y hablando pues más específicamente de las vías dopaminérgicas que están involucradas como en el desarrollo de la esquizofrenia, pues tenemos estas 5 vías que si bien no todas están afectadas en la esquizofrenia, muchas de ellas se afectan una vez que iniciamos el tratamiento antipsicótico, ¿no? Y estas vías tienen que ver con la hipótesis dopaminérgica, que no es la única relacionada al desarrollo de la esquizofrenia como tal, pero sí es una de las más importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la vía mesolímbica, que va del mesencéfalo hacia hacia el núcleo estriado y que está relacionada con los síntomas positivos, con la aparición de síntomas positivos. Normalmente esta vía está hiperactivada, hay un exceso de dopamina en los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Luego tenemos la vía mesocortical, que también va del mesencéfalo hacia la corteza prefrontal, dorsolateral y ventromedial, y que tiene que ver con los síntomas negativos. Esta vía, por el contrario, está hipoactiva, tiene una disminución de dopamina y muchas veces también se ve afectada o se ve más afectada cuando iniciamos el tratamiento antipsicótico, ¿no? Porque, pues, como recordarán, los medicamentos antipsicóticos, sobre todo los medicamentos antipsicóticos típicos de primera generación, son antagonistas dopaminérgicos muy fuertes, pero no son antagonistas dopaminérgicos específicos. Entonces, son antagonistas de receptores de dopamina en todo el cerebro. Y así como disminuye la dopamina de la vía mesolímbica para reducir los síntomas positivos, también reduce la dopamina de la vía mesocortical, que en sí ya está reducida. Entonces, pues muchas veces no sabemos si los síntomas negativos son propios de la esquizofrenia o ya incluso un efecto secundario de nuestros propios medicamentos, ¿no? La vía nigroestriatal, que va de la sustancia nigra a también el núcleo estriado, y que esta como tal no está afectada en la esquizofrenia, pero una vez que iniciamos los medicamentos antipsicóticos, pues provocamos también una disminución de la dopamina en esta vía y causamos los síntomas parkinsónicos, ¿no? Extrapiramidales y todas las consecuencias que eso tiene para los pacientes. También está pues la vía tuberoinfundibular del hipotálamo hacia la glándula pituitaria o hipófisis, que tampoco está afectada en la esquizofrenia, pero pues con los tratamientos antipsicóticos provocamos hiperprolactinemia, que pues a largo plazo causa osteoporosis y a corto
mediano plazo puede causar amenorrea o galactorrea, ¿no? Y pues por último, la vía talámica, que esta vía realmente pues se conoce poco sobre su función, se sabe que está relacionada con el ciclo sueño-vigilia. Realmente esta vía no está involucrada ni en la esquizofrenia ni en los síntomas secundarios de los medicamentos antipsicóticos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia de la esquizofrenia? La esquizofrenia tiene una base genética bastante importante y reconocida. Es una enfermedad que pues en la población general afecta del 1 al 1.5%, pero cuando empezamos a ver la prevalencia en poblaciones concretas, nos damos cuenta que pues los pacientes con esquizofrenia que tienen los pacientes con un familiar en primer grado tienen un 10 a un 12% de riesgo de desarrollar esquizofrenia, mientras que pues la prevalencia en gemelos monocigóticos es del 45 al 50%, ¿no? Si los dos padres tienen esquizofrenia, pues el 40% de los hijos, o hay una prevalencia del 40%, ¿no? Y es una enfermedad multigénica, realmente no hay un gen específico que provoque la esquizofrenia. Hay muchos genes en muchos cromosomas con distinta, pues como distinto involucramiento, ¿no? Mayor a menor, pero bueno, algunos de estos genes y de la localización en los distintos cromosomas pues se muestran aquí, ¿no? También por eso las terapias de modificación genética pues no han sido eficaces en el tratamiento de la esquizofrenia. Otras pues etiologías que se han encontrado, se ha visto que la esquizofrenia tiene una correlación positiva con infecciones virales prenatales. Esto se encontró debido a que la mayoría de los pacientes con esquizofrenia nacen en los meses de invierno o en la temporada de invierno, y la mayoría de estos pacientes, sus madres tuvieron alguna exposición al virus de la influenza A2 durante el segundo trimestre del embarazo, ¿no? Y también pues hay algunas teorías o algunas hipótesis inmunológicas que se han planteado debido a que los pacientes con esquizofrenia muchas veces tienen aumentos en la concentración de interleucina 2 y de los receptores solubles de esta interleucina, o en el número de linfocitos T en suero, ¿no? Es realmente como la mayoría de los trastornos psiquiátricos, pues una combinación de factores genéticos y ambientales. Y ahora, pues, ya para adentrarnos un poquito más en la esquizofrenia, vamos a hablar de los subtipos de la esquizofrenia. Esto realmente es una clasificación que se hacía en el DSM-4, ya no se utiliza, pero es muy útil un poco para estudiarla y comprenderla, yo creo, algo mejor, ¿no? Vamos a ver cómo estos subtipos se caracterizan por tener particularidades y síntomas específicos, y pues vamos a ver algunos videos de pacientes tanto del instituto como de otros hospitales con algunos de estos subtipos, ¿no? O más bien con esquizofrenia que pudiéramos como clasificar en alguno de estos subtipos, ¿no? La primera o el primer tipo de esquizofrenia es el subtipo paranoide, que se va a caracterizar por delirios de persecución o de grandeza, alucinaciones auditivas también de carácter persecutorio, y pues son pacientes que a la entrevista se van a notar tensos,
suspicaces, cautelosos, reservados, hostiles o incluso agresivos, ¿no? Este subtipo de esquizofrenia normalmente es el que se consideraba que tenía mejor pronóstico, principalmente porque estos pacientes normalmente debutaban con esquizofrenia a edades más avanzadas y tenían pues un predominio de síntomas positivos, que eso veremos más adelante, también es un factor favorable, ¿no? Vamos a ver a este paciente con una esquizofrenia que podríamos clasificar en el subtipo paranoide. Y bueno, es importante mencionar que todos estos videos se hicieron con el consentimiento del paciente o del familiar y pues nada más se utilizan con fines académicos. Entonces, vamos a ver. ¿Usted cree que vamos a usar algo en su contra? Pues sí. ¿Por qué? Porque por cómo sé que son, por cómo lo estoy tratando, me doy cuenta. ¿De qué se da cuenta? No le dije que, pues de que pasa. No sabría decirlo, pero como que pasan cosas. ¿Cómo que pasa? No lo podría decir. ¿Es porque le gusta salir a las plazas, al cine, al parque? No, ¿Por qué? por lo mismo que la gente es mala y me critica. Siente que la gente habla de usted cuando usted sale al parque, al ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo dice? Porque lo he visto y ¿Qué ve? los que lo hacen cerca de mí o me miran de frente y se mofan, sonrisas así como que están diciendo, así como cuando yo paso se están haciendo muchas burlas o me ven y después se burlan y cosas o como que están diciendo así, por ejemplo así, que yo estuviera con otra persona y así o cosas así o indirectas. Pues como podemos ver, este es un paciente que tiene predominantemente ideas delirantes de tipo de referencia, en donde piensa que los demás, personas desconocidas que encuentran en la calle, se están burlando de él, hablan de él y susurran cosas que tienen que ver con él. Y podríamos, si siguiéramos utilizando pues esa clasificación del DSM-4, podríamos clasificar a este paciente como una esquizofrenia paranoide, ¿no? Está paranoico, realmente suspicaz y como muy cauteloso con los demás por estas cuestiones, ¿no? Otro subtipo es el subtipo desorganizado, o también conocido como hebefrénico, donde hay una regresión a una conducta primitiva, desinhibida o caótica. Los pacientes presentan incoherencias, asociaciones laxas, un afecto aplanado, inadecuado, un trastorno acusado del pensamiento. Entonces, estos pacientes se ven descuidados, tienen una sonrisa abierta, incongruente, gesticulaciones, ¿no? Es el subtipo que se clasificaba como de peor pronóstico, principalmente porque se presentaba en pacientes jóvenes, hombres principalmente, y que si ven tienen pues muchos síntomas negativos, ¿no? Otro subtipo es el catatónico, donde va a haber este trastorno marcado en la función motora, que se conoce como flexibilidad seria, en donde nosotros podemos manipular la posición del paciente como si fuera una vela caliente, ¿no? Entonces, la podemos manipular y el paciente se va a quedar en esa posición así como nosotros lo pusimos. También pueden presentar rigidez, estupor, van a adoptar posturas grotescas, incómodas, van a tener ecopraxia, una excitación sin propósito y trastornos del habla como ecolalia o mutismo. Vamos a ver también un video, pero antes de eso, esta es una imagen
de una paciente con catatonia, ¿no? Entonces, esta posición, pues no sabemos si el examinador la puso en esa posición, probablemente sí. A esto se refiere con flexibilidad seria, ¿no? De que nosotros podemos manipular al paciente y ponerlo en una posición y el paciente va a permanecer en esa posición, pero también podríamos decir que es una adopción de una postura incómoda que seguramente la paciente mantuvo durante horas, ¿no? Vamos a ver este video donde pues ella como tal no es una paciente con esquizofrenia, es una paciente con una encefalitis de origen autoinmune, pero que presenta muchos signos de catatonia, ¿no? ¿Sabes dónde estás? En un hospital. Eso que estamos viendo es lo que se conoce como ecolalia, donde el examinador pues dice o bueno, emite algún sonido, puede emitir palabras y el paciente las va a repetir sin la instrucción de hacerlo, ¿no? Completamente va a imitar lo que el examinador está diciendo. 1, 2, 1, 4, 5. 5, 5, 4, 5. Y eso como tal es otra parte de los ecofenómenos, esto sí se conoce como ecopraxia, en donde la paciente pues imita los movimientos que hace el examinador también sin la instrucción de hacerlo. Ahí podemos ver como la adopción de posturas grotescas, incómodas. Arriba, 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 arriba. Arriba, Brazo, 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 arriba, 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 arriba. Y pues es importante que se queden con la idea de que la catatonia no significa que los pacientes van a estar completamente inmóviles, mutistas, estuporosos, ¿no? También pueden estar con excitación catatónica, se pueden estar moviendo como esta paciente, pueden tener estos ecofenómenos, ecolalia, ecopraxia. Y pues cuando nosotros examinamos un paciente con catatonia, lo hacemos a través de la escala de Bush-Francis, donde pues el primer puntaje es de screening y el segundo puntaje es de severidad, ¿no? Entonces, en los primeros ítems solamente pondremos si está o no presente y se les asignará 1 o 0 puntos. Para hacer el puntaje de screening y si pasamos el corte, entonces ya valoramos la severidad, ¿no? Si en el screening no pasamos el corte de catatonia, pues no tiene caso evaluar la severidad. Y pues ya por último estaría el subtipo indiferenciado, pues que sería una combinación tal vez de todos los anteriores, ¿no? Delirios llamativos, alucinaciones, incoherencia o alteraciones graves de la conducta. Y vamos a ver a una paciente que podríamos seguramente clasificar dentro de este subtipo si tuviéramos que hacerlo. Usted platíqueme qué le pasa, porque no puede controlar los movimientos de su boca. Jesús es el que está enojado conmigo, porque me dijo que me preparara para predicadora. Okay. En lugar de ir a una casa de oración que no había nada, no fui a la otra. En Vida Nueva no había no había estudios para predicadora. Okay. Solo había en Tacuba, pero estuve en Vida Nueva y no en Tacuba. ¿Y entonces? Está molesto el Señor porque no me fui a Tacuba.
Y entonces Jesús es quien le está moviendo la boca en forma Sí. de castigo, Sí, o es una forma para comunicarse con usted, también es una forma para comunicarme conmigo, diciéndome que ya no me va a perdonar, porque ya no quiere, porque pasaron esos 5 años. Los 5 años empezaron desde el 2013 hasta ahorita. No me he podido no me comuniqué, no me fui a Tacuba, ahí sí había estudios. Y entonces, ¿desde cuándo Jesús se comunica con usted a través de su boca? Desde el 2012. Ok. Y fue cuando le dijo que usted tenía que ser predicadora. Sí. Y como usted no lo pudo realizar, entonces ahora la está castigando Sí. con estos movimientos. Sí. ¿De alguna otra forma la castiga? Este movimiento de la boca Ujú. me sube hasta arriba, Ok. hasta la boca, hasta el cerebro. Se me pone duro como globo, Ok. y se me pone duro, y me empieza a doler, a doler. Ya entiendo, Leticia. Entonces, ¿le está pidiendo usted a Jesús que ya le quite la vida? Pues ya, porque si no me perdona, pues entonces que me quite la vida. ¿Hay forma de que la perdone? No, No hay forma. dice que no. ¿Ahorita él le está hablando de alguna forma? Sí, ¿Qué le está diciendo? que no, Que no la perdona. que no me perdona. Bueno, pues con ella podemos ver pues algunos fenómenos bastante interesantes, pues una idea delirante místico-religiosa y también estos fenómenos de control corporal, ¿no? El caso de esta paciente es muy particular, ya que pues el diagnóstico de esquizofrenia ya tenía varios años y pues se le empezó tratamiento con antipsicóticos de primera generación y desarrolló pues el efecto secundario de disinesia tardía, ¿no? Entonces estos movimientos orolinguales que ella presenta realmente son un efecto secundario de los medicamentos a los cuales pues le dio una interpretación delirante, ¿no? De que es Jesús quien le mueve la boca y que a través de este movimiento él se comunica con ella, ¿no? Y ya después empezó a mezclar un poco más movimientos voluntarios con estos movimientos involuntarios, ¿no? Entonces no todos los movimientos de la boca son disinesias tardías, algunos de los movimientos son voluntarios, ya de todo el delirio, ¿no? Y pues ella sería como un ejemplo del subtipo indiferenciado. Ahora, hay algunos puntos que nos pueden también orientar a si el paciente va a tener un pronóstico favorable o desfavorable en cuanto a su esquizofrenia. Perdón. Si tuvo un debut temprano, es decir, 15 años de edad, antes de los 20 años, si no hubo ningún factor precipitante, si el comienzo fue gradual o insidioso, si había una mala funcionalidad previa, es decir, un paciente que no mantenía trabajos, no tenía relaciones interpersonales, se llevaba mal con su familia, no había tenido pareja nunca, si durante su infancia tuvo una conducta retraída y autista, ¿no? Estos rasgos esquizoides, esquizotípicos, si es soltero, divorciado o viudo, si hay un antecedente heredofamiliar de esquizofrenia, si tiene una mala red de apoyo, si el predominio de síntomas son negativos, si hay un antecedente de trauma perinatal, si no hay una remisión en 3 años, si tiene muchas recaídas o si hay antecedentes de agresión, pues esto es un pronóstico desfavorable. Por el contrario, si el inicio fue tardío, es decir, pues 35 años o más adelante, si hubo algún factor precipitante, un estresor psicológico, etcétera, si el inicio fue agudo,
si había una buena funcionalidad previa, si hay síntomas de un trastorno afectivo, ya sea depresión o trastorno bipolar, si los pacientes están casados, si los antecedentes heredofamiliares, por el contrario, son de un trastorno del estado de ánimo y no de esquizofrenia, si hay una buena red de apoyo, si el predominio son de síntomas positivos y si los pacientes son mujeres, entonces esto nos lleva a un pronóstico favorable. Y ya por último vamos a ver pues a muy grandes rasgos el tratamiento de la esquizofrenia, porque pues, realmente podríamos dedicar casi una hora o más o pues una lectura completa al tratamiento de la esquizofrenia, pero esta es la piedra angular del tratamiento, ¿no? Como tal, los antipsicóticos tienen la misma eficacia para los síntomas, sin importar si son antipsicóticos de segunda generación o antipsicóticos de primera generación, a excepción de la clozapina, que sí la clozapina se ha visto que es superior. Sin embargo, pues la clozapina no se da nunca como tratamiento de primera línea por los efectos secundarios importantes que tiene, sobre todo la agranulocitosis, y que se debe de hacer un monitoreo continuo con biometrías hemáticas semanales durante los primeros meses de tratamiento y después que se deben de espaciar, pero que deben de seguirse haciendo, ¿no? A pesar de que tienen la misma eficacia, normalmente siempre preferimos dar antipsicóticos de segunda generación como primera línea. ¿Por qué? Pues por lo que ya hemos hablado, los antipsicóticos de primera generación, que son también llamados típicos, son antagonistas dopaminérgicos muy importantes que provocan muchos efectos secundarios extrapiramidales y de hiperprolactinemia, ¿no? Y en cambio los antipsicóticos de segunda generación o atípicos, que son los más nuevos, pues no tienen o presentan en menor proporción estos efectos secundarios y por así decirlo se podrían dar con mayor seguridad. Sin embargo, pues también tienen muchos efectos secundarios, sobre todo metabólicos, provocan un síndrome metabólico realmente pues por sí solos. Entonces es importante que monitoricemos a nuestros pacientes con químicas sanguíneas, con control de peso, con dietas, etcétera, ¿no? Los antipsicóticos de segunda generación, pues son quetiapina, olanzapina, clozapina, risperidona, aripiprazol, todos esos, ¿no? Y los de primera generación, pues el famoso haloperidol, ¿no? Y otra alternativa al tratamiento pues es la terapia electroconvulsiva, que pues se reserva para casos de síntomas psicóticos resistentes a tratamiento farmacológico o pacientes que presentan síntomas catatónicos en los que pues dejan de consumir alimentos o líquidos y que realmente eso pone como en peligro su vida, ¿no? O muchas veces pues también en pacientes embarazadas es un tratamiento bastante seguro para esas pacientes. No solamente es un tratamiento exclusivo de los trastornos psicóticos, de la esquizofrenia como tal, el trastorno bipolar, en manía muchas veces se utiliza, en episodios depresivos también resistentes a tratamiento, incluso en algunos otros trastornos como el estatus epiléptico, ¿no? Ya que pues la terapia electroconvulsiva sube el umbral convulsivo, ¿no? Pues paradójicamente un poco. Y aunque pues la terapia electroconvulsiva pues está muy estigmatizada porque pues si bien en la historia de la psiquiatría pues comenzó como una terapia bastante cruenta y bastante pues agresiva, que no se daba con sedación ni con relajación muscular, pues ahora ya no es así, pero esa imagen quedó pues en los medios, ¿no? En las películas, en los libros, en las series de televisión y pues muchos
o muchos se quedaron con esa idea, pero realmente es una terapia bastante efectiva que se utiliza cuando queremos una respuesta rápida. Se sabe perfectamente sus mecanismos de acción, en los cuales, pues, al provocar más bien estimular o provocar una crisis convulsiva generalizada a través de la aplicación de electricidad, podemos aumentar los niveles de neurotransmisores, sobre todo de dopamina, noradrenalina y serotonina. También aumentamos la neurotransmisión al actuar sobre los autorreceptores, ¿no? Al inhibirlos o al disminuirlos, y que eso a su vez disminuya la retroalimentación negativa que tienen estos autorreceptores sobre la comunicación sináptica, ¿no? Aumenta el nivel de neurohormonas, el nivel de factor neurotrófico derivado del cerebro, que se ha visto relacionado con la neurogénesis, la poda y con la plasticidad neuronal, ¿no? Entonces, realmente está muy bien estudiado, tiene muy pocos o muy pocas contraindicaciones absolutas como tal, y los efectos secundarios ya con la sedación y con la relajación muscular actualmente son pocos, ¿no? En general siempre tienen que ver, pues, con dolor de cabeza, cefalea, dolor mandibular al presionar la mordedera, y pues algunos casos de amnesia anterógrada o retrógrada, pero pues muy localizados como a la terapia, ¿no? Que se recuperan y que casi nunca tienen que ver con eventos autobiográficos o de memoria a largo plazo del paciente, ¿no? Entonces, pues como tal, eso sería a grandes rasgos el tratamiento de la esquizofrenia, y con esto terminaríamos el tema de psicosis. Pues muchas gracias por acompañarnos, espero les haya gustado la plática, y me gustaría que pues que se empezara a quitar un poquito esa idea que tenemos de que la psiquiatría es una ciencia oculta todavía y que realmente no sabemos qué está pasando. Creo que la psiquiatría es una de las áreas de la medicina que tiene más oportunidad de nuevo conocimiento y de nuevo descubrimiento, y pues la verdad es bastante satisfactorio que pidan estos temas, ¿no? Entonces, ojalá les haya gustado. Aquí están mis datos por si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Con mucho gusto se los voy a responder, y pues mi página de internet, ¿no? Donde también a veces escribimos sobre algunos temas de neurología y de psiquiatría en general. Entonces, pues con eso terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y ha sido un placer estar con ustedes.